Hola jóvenes, es un placer saludarlos en esta semana número 8 en la que vamos a ver el teorema de Millman para encontrar una fuente equivalente. Este teorema es muy reconocido, también es de mucha utilidad y vamos a empezar montando un circuito. Aquí tenemos un circuito, vamos a hacerle las siguientes ramas, podemos hacerle una por acá, otra por acá. Aquí vamos a dejar una resistencia. Aquí vamos a dejar otra resistencia. Aquí otra resistencia. Una fuente por acá. Otra fuente por acá. Otra fuente por acá. Y vamos a dejar la resistencia de carga en este espacio. Bien, hacemos la resistencia. Y aquí estarían las fuentes. Tenemos una fuente, dos fuentes, tres fuentes. ¿Qué nos dice este teorema de Millman? Que podemos llegar con este circuito a una resistencia equivalente, es decir, que a una fuente, perdón, equivalente, es decir, que podamos, en vez de tener todas estas fuentes, tener una sola fuente. Por ejemplo, esta resistencia le vamos a dar un valor de 5 ohmios. 5 ohms. Esta de 4 ohms. A esta otra le vamos a dar un valor de 2 ohms. Esta va a ser la resistencia de carga. Vamos a dejarla como 3 ohms. A esta fuente le vamos a dar un valor de 10 voltios. A la que sigue le vamos a dar un valor de 16 voltios. La próxima un valor de 8 voltios. ¿Qué nos dice el teorema de Millman? Recordando que por medio de esta fórmula podemos tener una sola fuente equivalente, es decir, una que sustituya a esas tres que tenemos, 3, 4, 5, 6, y dejarlas con una sola. Vamos a mostrar aquí la fórmula. Y dejarla con una sola fuente de voltaje. Bien, sustituyendo la fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos tres fuentes, vamos a decir que la fuente equivalente, la fuente de voltaje equivalente es igual a tener esta fuente dividida entre la resistencia más esta fuente dividida entre la resistencia más esta fuente dividida entre la resistencia más esta fuente dividida entre la resistencia para hacer la parte del numerador. ¿Ok? Tendríamos entonces 10 voltios entre 5 ohmios más 16 voltios entre 4 ohmios. Aquí no vamos a anotar las unidades por efectos del espacio. Al final sabemos que estamos encontrando una fuente de voltaje equivalente. Más 8 voltios, vamos a mejorar ese 8, entre 2 ohmios. Aquí tenemos nada más el numerador. Falta encontrar el denominador. ¿Cómo encontramos el denominador? De la siguiente manera. Vamos a dividir 1 entre cada una de las resistencias, o sea, 1 entre 5 más 1 entre, ¿cuál es el voltaje que tenemos aquí? La resistencia, perdón, que tenemos aquí. Un cuarto más un medio. Bien, ya tenemos planteado todo lo que necesitamos para llegar
a nuestra fuente de voltaje equivalente. Y así ya no tener estas tres, nada más tener una sola. Vamos a separarlo por partes para no confundirnos. Aquí tenemos la fórmula que estamos aplicando. Esto se repite cuantas veces sea necesario. O sea, si tenemos 10 fuentes, vamos a hacer este mismo procedimiento de ir la fuente, como aparece aquí en la fórmula, E1 sobre entre la resistencia, más la siguiente fuente entre la resistencia, más la siguiente fuente entre la resistencia que lo acompaña. Todo esto sobre dividir 1 entre cada una de las resistencias. Si seguimos dividiendo, vamos a pasar aquí. Tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es 10 entre 5? Esto es igual a 2. 10 entre 5 es igual a 2. 16 entre 4 es igual a 4. 8 entre 2 es igual, vamos a mostrarlo por aquí, a 4. O sea que hemos destruido prácticamente el numerador. Tenemos 2 más 4 más 4. En el caso del denominador, no es tan sencillo hacer esa división, así que vamos a hacer uso de la calculadora. ¿Cuánto es un quinto más un cuarto más un medio? Esto es igual a 19 20avos. Bueno, si continuamos, tenemos que esto es igual el equivalente a 2 más 4, 6 más 4, 10. 10, 19 sobre 19 20avos. Aquí podemos hacer la operación, la famosa operación oreja. Bien, ¿a cuánto nos da toda esa operación? Aquí recordemos que tiene un numerador 1. Lo vamos a cambiar. Vamos a subir un poquito este. Como este está solito, le vamos a agregar un numerador que sería el 1. Ahí está. ¿Y cómo quedaría entonces esta operación? 10 por 20, que sería igual a 200, en el numerador. Y 19 por 1 es igual a 19, o sea, tenemos 219 avos. 219 avos. Muy bien. Como ya tenemos prácticamente todo, ya logramos reducir al máximo. ¿Cuánto es 200 entre 19? Bueno, vamos a mostrarlos por aquí en una calculadora. 200 entre 19 es igual a 10.52. 10.52 ¿qué? Voltios. Recordemos lo que hemos utilizado. 10.5. Le vamos a dejar el 10.5 voltios. Y hemos sustituido todas esas fuentes por una sola, que sería la de 10.5 voltios. Por ahí he escuchado que comúnmente un alumno había dicho que 10 más 16 es igual a 26, más 8 es igual a 34. No se hace de esa manera, no se trabajan las fuentes como las resistencias cuando están en serie o en paralelo. En este caso lo que hicimos fue aplicar el teorema de Millman para reducir todo ese circuito, reducir la resistencia, las fuentes, perdón, y dejarlas en una sola. Todo esto que tenemos aquí, podemos desaparecer todas estas fuentes y tener una sola que equivalga a 10.5 voltios. Y con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Esperamos poderles ayudar, que les haya servido. Recuerden que estamos en contacto
tienen mi número, pueden subir las sugerencias o las consultas a la plataforma. Estaremos en un debate constante para darle respuesta a sus interrogantes.